Ya, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de cálculo de la semana. Ya, como les comenté, chiquillos, hoy día vamos a hacer como una suerte de tabla de resumen de las series de potencias de algunas funciones trascendentales. Entonces vamos a hacer un estudio bastante exhaustivo de varias funciones trascendentales y calculando su intervalo de convergencia. ¿Ya? Eh, Desarrollando, ¿cierto?, en serie de Taylor algunas funciones. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de inmediato. Y cualquier duda, chiquillos, por favor, vayan interrumpiéndome inmediatamente. ¿Ya? Ya, entonces vamos a partir. Vamos a partir con la primera función que nosotros trabajamos, la serie de Taylor, que fue la función e a la x. ¿Ya? Entonces, para poder encontrar el desarrollo en serie de Taylor de esta función, vamos desarrollando, ¿cierto?, las derivadas, las enésimas derivadas, y vamos viendo cuál es el patrón que surge. Vamos a hacerlo centrado en 0. Entonces, nuestro x sub 0 va a ser 0. ¿Ya? Entonces, primero entonces sería f de 0, e a la 0, 1. La primera derivada es e a la x, por lo tanto la primera derivada evaluada en 0 va a ser 1, y así yo me doy cuenta que todas las enésimas derivadas, ¿cierto?, son e a la x, y por lo tanto evaluando eso en 0 vamos a llegar a 1. ¿Ya? Por lo tanto, el desarrollo en serie de Taylor de esta función sería la sumatoria desde, pongámosle un n, igual 0 hasta infinito, de las enésimas derivadas, evaluadas en 0, divididas en n factorial, de x a la n, ¿cierto? Esa es el desarrollo que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Si es que no conocemos mucho de la función con la que estamos trabajando. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso tendríamos 1 más x cuadrado medios más x al cubo tercios, y nos damos 3 factorial, dejémosle aquí el 2 factorial para continuar, un x a la cuarta, 4 factorial, más, ¿cierto? Y el término que sigue sería un x a la n dividido en n factorial, ¿ya? Y esto continúa hasta el infinito. ¿Ya? Por lo tanto, lo que faltaría ahora es ver si es que esta igualdad se cumple, si es que e a la x es efectivamente igual a esta serie, ¿ya? Y para poder escribir este signo igual aquí, yo tengo que darme cuenta de que el límite, cuando n tiende a infinito del resto de mi función, tiene que tender a 0. ¿Ya? De esa forma, cuando yo pueda demostrar que este límite tiende a 0, efectivamente yo voy a poder poner ese signo igual. Y nosotros trabajamos algunas formas eh, de una expresión para el resto. Y una expresión para el resto era la siguiente derivada, en este caso la derivada n más 1, evaluada en algún punto c, dividido en n más 1 factorial por x elevado a n más 1. ¿Ya? Esta es una expresión del resto que yo voy a tener que calcular este límite cuando n tiende a infinito y ver qué es lo que ocurre. En este caso ya lo calculamos, pero nuevamente vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces el límite cuando n tiende a infinito, la expresión del resto en valor absoluto para trabajar solamente con términos positivos. Sería la n más 1 derivada evaluada en c, ¿cierto?, dividido en n más 1 factorial por un x elevado a n más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Este valor c que nosotros estamos escogiendo aquí está en algún intervalo entre el 0, ¿cierto?, que es el punto en el que nos estamos centrando, y algún valor x específico. Entonces, tomando en cuenta que el c está entre x y 0, ¿ya? Puede ser que incluso tome algunos de esos valores. Y entonces, la n más 1 derivada va a ser siempre a la x, y evaluar en algún punto c va a ser que este límite, en realidad,
que la n más una derivada va a ser siempre e a la c, ¿cierto? Por algún límite de n tendiendo a infinito, en este caso nos queda x elevado a n más 1 dividido en n más 1 factorial. ¿Ya? Y este límite lo sacamos un poquito debajo de la manga, pero este límite dijimos que era igual a 0. Entonces, este límite es igual a 0. Queda como una carita sorprendida, pero es un igual a 0. ¿Ya? Y este término, el e a la c, no se nos va a escapar a infinito porque este c lo tenemos acotado entre un 0 y un x. ¿Ya? Siempre va a ser un valor finito, entonces esto es acotado. Por lo tanto, eso nos permite a nosotros asegurar que este límite tienda a 0. ¿Ya? Por lo tanto, ya que el resto dijimos que tiende a 0 a medida que el resto vamos considerando un mayor grado de este polinomio de Taylor y el resto o el error se va aproximando a 0, efectivamente la función es igual a nuestra serie de Taylor, ¿ya? Para todo x. No tenemos que poner ninguna restricción para el x para cuando el resto tiende a el n tiende a infinito. Entonces esto cumple para todo x en los reales. ¿Ya? Y de hecho si nos ponemos exquisito, esto también funciona para todos los x en los números complejos. ¿Ya? Entonces esto, chiquillos, es muy importante que ustedes lo puedan anotar. Ya vamos a escribir aquí específicamente la serie de Taylor o el desarrollo en serie de Taylor para e a la x, ya que cumple para todos los x en los reales. Entonces mi función efectivamente es todo el desarrollo de esta serie cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Así que esto es bueno tenerlo bajo la manga para que lo puedan utilizar si es que necesitamos utilizarlo en algún momento para no tener que volver a hacer el cálculo de todas las derivadas, para no tener que volver a hacer el cálculo del resto o el error. ¿Ya? Otra forma que nos permite a nosotros asegurar también que la función es igual al desarrollo en serie es ver cuál es el intervalo de convergencia de nuestra serie. ¿Ya? Eso también nos permite a nosotros asegurar que funciona para todos los x en los reales. Entonces calculamos el intervalo de convergencia y para determinar el intervalo de convergencia nosotros tenemos dos límites que podemos calcular o dos criterios, ¿cierto? Podemos usar el criterio de la razón o el criterio de la raíz. Utilizamos el criterio de la razón. Para ver para qué valores de x le converge. ¿Ya? Entonces calculamos, ¿cierto? El límite cuando n tiende a infinito, valor absoluto de x elevado a n más 1, dividido en n más 1 factorial, dividido en el a sub n, nos quedaría al revés, n factorial dividido en x a la n, ¿cierto? Ahí nos queda. Desarrollando un poco, nos queda aquí un n más 1, un n factorial, se nos simplifica. Aquí arriba nos quedaría un x a la n por x, el x a la n se nos cancela. ¿Ya? Entonces nos queda finalmente que este límite es el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de Keylor for Cube, lo que nos quedó un 1 sobre 1 más n. Y el límite de 1 sobre n más 1 cuando n tiende a infinito es 0. O sea, todo este límite nos da 0. Para el criterio de razón, cuando el límite nos daría 0, podemos comprobar la convergencia. Independientemente del valor de x, nos va a dar 0. ¿Ya? Así que eso también nos permite asegurar nuestro intervalo de convergencia. ¿Ya? Eso es todo lo que tengo aquí para decir del e a la x. ¿Alguna duda, chiquillos? Este sería el momento para preguntar. ¿Todo bien? Sí, sé que esto ya lo trabajamos antes, así que sí es bueno volver a retomar el fundamento de lo que estamos realizando. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo podríamos utilizar esto para algún ejercicio de prueba? Por ejemplo, me preguntan a mí, obviamente no va a ser una pregunta tipo prueba, pero sí aplicable. Encuentre el desarrollo en serie de Taylor centrado en cero de un f de x igual a un e elevado a menos x cuadrado. Entonces, tú ya no vas a hacer nuevamente toda la tablita de las enésimas derivadas, ¿cierto? Evaluándola en cero para ver dónde cumple, sino que tú en el desarrollo del e a la x, la sumatoria de n igual 0 hasta infinito del x a la n dividido en el factorial, tú reemplazas el x por la función en la que estás trabajando. Entonces, el desarrollo en serie del e a la menos x cuadrado va a ser el desarrollo en serie de, sería aquí, reemplazo el x por el menos x cuadrado. Entonces me quedaría finalmente un menos 1 a n por un x elevado a 2n dividido en n factorial. ¿Ya? Y esto me permite a mí también saber que como la convergencia era para todos los x de los reales, aquí tampoco va a cambiar la convergencia. ¿Ya? Si el intervalo de convergencia hubiese sido un intervalo finito, voy a tener que calcular nuevamente cuál es el intervalo de convergencia aquí. ¿Ya? Pero como este ocurría para todos los x de los reales, al modificar el x no varía tampoco entonces el intervalo de convergencia. ¿Ya? Cumple para todos los x de los reales. Entonces rápidamente calculamos cuál fue el desarrollo en serie de Taylor de la función e a la menos x cuadrado. ¿Ya? No tuvimos que utilizar toda la tabla. Entonces vamos a generar distintas series para las funciones trascendentales, viendo cuál es su intervalo de convergencia. ¿Ya? Entonces el e a la x ya lo tenemos listo. Entonces nuevamente, ¿alguna consulta, chiquillos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, vamos con otra función entonces. Ya, vamos a volver a hacer esta C que ya le hicimos, pero lo bueno sería que ustedes la anotaran. ¿Ya? Es 0 de x centrado en el x sub 0 igual a 0. ¿Ya? Entonces nuevamente vamos a calcular las derivadas. Ya f de 0 sería seno de 0, 0. La primera derivada sería coseno de x, por tanto la primera derivada en 0 sería 1. La segunda derivada sería menos seno de x, nos quedaría la segunda derivada en 0, 0. La tercera derivada sería menos coseno, nos quedaría aquí la tercera derivada evaluada en 0, menos 1. Y ya para la cuarta derivada en adelante vemos que el patrón sigue este mismo orden de las derivadas. La cuarta derivada evaluada en 0 sería 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el desarrollo del seno de x? Sería, vamos a poner aquí seno de x, vamos a poner el símbolo igual inmediatamente, ya aunque no sepamos si es que es igual o no. Sería, la primera derivada sería entonces x, la segunda, el segundo término no tiene, tercer término sería menos x al cubo dividido en 3 factorial. El cuarto término no hay, el quinto término sería positivo, a la quinta 5 factorial, el siguiente término no existe, el séptimo sí negativo. ¿Ya? Y este patrón sigue, y nos cuenta que el patrón sería menos 1 elevado a n más 1 por un x elevado a 2n menos 1 dividido en 2n menos 1 factorial. ¿Ya? Ese es el patrón que va siguiendo nuestra serie. Entonces,
Para poder poner este símbolo igual, tenemos que ver qué es lo que pasa con el resto. Entonces calculamos el límite cuando es tiende a infinito de nuestra expresión para el resto. ¿Ya? Y nuestra expresión para el resto nos dice que sería el límite cuando n para la n más 1 derivada evaluada en c dividido en n más 1 factorial por un x elevado a n más 1. ¿Ya? Entonces aquí vamos a llegar exactamente a lo mismo que desarrollamos anteriormente. Este término, la n más 1 derivada evaluada en c, yo puedo decir que sí o sí va a ser menor a 1. Porque o es 1, o es 0, o es menos 1. Entonces sí que va a ser menor a 1. Entonces yo puedo decir que este límite va a ser menor o igual al límite sin este término. Del x elevado a n más 1 dividido en n más 1 factorial. Y como ya sabemos, este límite tiende a 0. ¿Ya? Entonces, como el residuo, el resto o el error está en valor absoluto, va a ser mayor a 0, mayor o igual que 0, y encontramos un límite que es superior y también igual a 0, entonces por el teorema del sándwich, el resto también es igual a 0. Por lo tanto, de aquí obtenemos que el límite del resto es 0. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sí podemos escribir este símbolo igual. ¿Ya? No tenemos que poner ninguna restricción para el x, así que este cumple para todos los x de los reales. ¿Ya? Entonces, de manera acotada, seno de x es el desarrollo de n igual 0 hasta infinito de un menos 1 elevado a n más 1 por un x elevado a 2n menos 1 dividido en 2n menos 1 factorial. No, pues si lo escribo desde 0 debería ser más 1. Más 1. Ahí sí. No, pues si parte de 0, aquí debería ser un n. Ahí sí, ¿cierto? Sería un x elevado a 1, x 1 factorial y positivo. Ahí sí. Ya lo podemos escribir así, o lo podemos escribir partiendo desde 1. Y partiendo desde 1, no creo que tengamos problema en reescribir una integral así, ¿cierto? Un n más 1 por un x elevado a 2n menos 1 y 2n menos 1 factorial, ¿ya? En estricto rigor debería ser aquí un n menos 1. ¿Ya? Pero como este solamente me afecta el tema del signo, lo voy a dejar ahí con un n más 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ya obtuvimos la del seno, que funciona para todos los x reales, podríamos haber utilizado también el criterio de la razón o el criterio de la raíz para ver que esta serie converge para todos los x reales. ¿Ya? Entonces, para escribir la función coseno en serie de Taylor, yo voy a poder calcular la derivada de cada uno de los términos de la serie de Taylor, de seno, de la serie de Taylor de seno. ¿Ya? Entonces, calcular la derivada de una serie es calcular la derivada de cada uno de los términos. Entonces, si yo calculo la derivada de cada uno de estos términos, el 2n más 1, me quedaría multiplicando, ¿cierto? Se me cancela el último término del factorial y nos quedaría solamente el x elevado a 2n. Y el signo no va a cambiar. Así que sería menos 1 elevado a n por un x elevado a 2n dividido en 2n factorial. ¿Sí? Ahí nos quedaría. Ahí nos quedaría. ¿Ya? Y por eso encuentro mejor escribirlo así como partiendo desde n igual 0, porque si lo escribimos desde acá, desde estos términos, ya se nos complica un poco el hecho del cómo va quedando nuestra expresión. Esta es la expresión más sencilla para el desarrollo del coseno de x. ¿Ya?
Así que ahí lo que está en la nubecita, ustedes lo anotan, lo dejan anotadito ahí, por si lo tenemos que utilizar más adelante. ¿Ya? Esto es para todo X en los reales. ¿Ya? El intervalo de convergencia es infinito, al menos infinito al infinito. Ya, muy bien. Ya, llevamos entonces el e a la x, el seno de x, el coseno de x. Vamos a seguir trabajando nuestras expresiones. Ya. ¿Puedo borrar? ¿Lo están anotando? ¿O van a esperar a verlo después en YouTube? Pero, profe, me faltan 2 cositas por anotar. Ya, perfecto. Perfecto. Ya. Ya, listo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por avisar. Ya, continuamos. Ya, vamos a hacer una que no esté centrada en cero para variar un poco nuestras expresiones. Ya, entonces vamos a borrar aquí. Y vamos a hacer el desarrollo en serie para la función 1 sobre x. ¿Ya? Y vamos a centrarla en es igual a 1. ¿Ya? Entonces, nuestro desarrollo en serie va a cambiar un poquito. Voy a aprovechar de escribirlo aquí. En este infinito. Nuestra enésima derivada, entonces la vamos a evaluar en 1. Ups. La vamos a evaluar en 1, ¿cierto? Dividido en el factorial, pero ahora mi serie de potencia va a estar centrada en x igual a 1, así que voy a escribirlo de esa manera. ¿Ya? Entonces vamos a ir escribiendo las derivadas, vamos viendo qué patrón se nos forma y vamos a escribir el desarrollo. Vamos a hacer el ejercicio de calcular qué pasa con el resto, con el error, ¿ya? Y esperemos que ese límite tienda a 0, ¿ya? Entonces, vamos allá. La primera derivada sería, oye, calculemos el f de 1 primero. F de 1 sería 1. La primera sería menos 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, evaluar en 1 sería menos 1. La segunda derivada sería 2 dividido en x cubo. Por lo tanto, la segunda derivada evaluada en 1 sería 2. La tercera derivada sería menos 6 dividido en x a la cuarta. Y ya con eso nos deberíamos dar cuenta cuál es el patrón que se forma. Aunque quizás debería haberlo dejado aquí como un 2 por 3. Y quizás ahí sea más fácil de ver, ¿cierto? Sería 3 factorial. La cuarta derivada en x sería positivo. 4 factorial dividido en x a la quinta, por lo tanto evaluada en 1 sería 4 factorial. Entonces la enésima derivada sería menos 1 elevado a n por n factorial dividido en x a la n más 1. Y evaluada en 1, entonces nos quedaría menos 1 elevado a n por n factorial. ¿Ya? Por lo tanto, vamos viendo cómo queda el desarrollo en serie. ¿Ya? El 1 sobre x, vamos a poner el símbolo igual, aunque no sabemos si es igual, va a ser 1, ¿cierto? Más el primer término, que sería en realidad menos 1 por x menos 1 elevado a 1. Ya nos queda ahí. El siguiente término sería más 2 dividido en 2 factorial. Pero se nos cancela. Nos quedaría entonces más x menos 1 al cuadrado. Menos 3 factorial dividido en 3 factorial. Y nos vamos dando cuenta que todos se van eliminando. ¿Cierto? Entonces nos quedaría solo el x menos 1 al cubo. ¿Ya? Y este patrón sigue
y el término general ya lo calculamos. Más menos 1 elevado a n, ¿cierto? Porque el n factorial dividido en el n factorial se va a cancelar, x menos 1 elevado a n. ¿Ya? Entonces vemos primero cuál es el intervalo de convergencia. ¿Ya? Entonces el desarrollo en serie sería de n igual 0 hasta infinito, de un menos 1 elevado a n por un x menos 1 elevado a n. ¿Ya? Veamos primero cuál es el intervalo de convergencia y después en ese intervalo de convergencia veamos qué pasa con el límite. ¿Ya? Entonces, para ver en qué intervalo nuestra serie converge, utilizamos el criterio de la razón, o el criterio de la raíz. De la raíz. ¿Ya? Entonces voy a tener el límite de n tendiendo a infinito, valor absoluto, así que el término, el menos 1 elevado a n ya no lo vamos a utilizar, sería un x menos 1 elevado a n más 1 dividido en un x más 1 o x menos 1 elevado a n. Se nos van a cancelar los enésimos términos, ¿cierto? Y nos quedaría el límite de n tendiendo a infinito de un x menos 1 solamente. La n se nos eliminaron, así que nos queda un x menos 1 solamente. Y según el criterio de la raíz, este tiene que ser menor a 1, ¿cierto? Para que la serie converja. Entonces el intervalo de convergencia debiese ser, vamos a escribirlo así, el intervalo de convergencia sería x menor a 2 y mayor a 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si el x es igual a 2? Si el x es igual a 2, nos va a quedar aquí un 1 elevado a n, nos va a quedar 1, ¿cierto? Y sería la serie menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y eso no converge. Entonces es estrictamente menor que 2. Si el x vale 2, ya no converge. Y si el x vale 0, nos queda menos 1 elevado a n, así que se cancelan los menos 1 elevado a n, entonces nos va a quedar solamente 1. 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y eso también converge. Entonces es estricto ese intervalo de convergencia. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros dijimos que nuestra serie converge. ¿Ya? Pero ¿cómo vamos a demostrar nosotros que nuestra serie converge a la función? Utilizando el límite del resto tiende a 0. ¿Ya? Con esto solamente demostramos el intervalo de convergencia. Para poder poner este símbolo igual a la función, calculamos el límite del resto. Entonces vamos a tener aquí el resto, sería el límite de n tendiendo a infinito de la n más 1 derivada evaluada en c dividido en n más 1 factorial por un x elevado a n más 1. Entonces, ¿qué pasa con la derivada n más 1 evaluada en c? Y este c tiene que ser en el rango en el que estamos trabajando, ¿ya? Si el c está en ese intervalo, significa que si yo evalúo aquí, evalúo la n más 1 derivada en c, evaluamos en c, ¿cierto? Nos quedaría menos 1 elevado a n más 1, nos quedaría aquí un n más 1 factorial dividido en c elevado a n más 2. ¿Ya? Esa sería la expresión para la derivada. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener el límite de n tendiendo a infinito de el menos 1 no lo vamos a utilizar porque como estamos en valor absoluto lo vamos a eliminar. Nos va a quedar un n más 1 factorial dividido en un c elevado a n más 2. Este nos va a quedar un n más 1 el denominador por un x elevado a n más 1. ¿Ya? Entonces aquí n más 1 factorial con el n más 1 factorial se nos cancela y
podríamos nosotros decir, como el C entonces está entre 0 y 2, y el C siempre lo vamos a definir como un número menor que el X, ¿ya? El C entonces está entre X y entre 0, ¿ya? Esa va a ser siempre la definición. Entonces el C, como es más chico que el X, vamos a nosotros poder multiplicar por X, dividir y multiplicar por un X, ya para poder dejarlo como la potencia. Pucha, me quedé sin espacio, ¿ya? Pero supongamos que multiplicamos por un X y dividimos por un X. Entonces me va a quedar aquí un X dividido en C. Y ese X dividido en C, según esto, debiese ser, según esto, debiese ser mayor que 1. Esta división entre el X y el C. Y si el n es infinito, eso también va a tender a infinito, no va a tender a 0. Ah, sí. Ya. Eso ocurrió porque no estamos centrados en 0. No estamos centrados en 0. Como estamos centrados en 1, ahí sí, como estamos centrados en 1, el C que nosotros escojamos tiene que estar entre el 1 y el 2, ¿cierto? Igual, menor que el X. ¿Ya? Y ahí sí ocurre que la razón entre el X y el C es menor que 1, y cuando el n tiende a infinito, como esta razón es menor a 1, también va a tender a 0. ¿Ya? Ahí ocurre que este límite tiende a 0 independientemente del valor de X, porque el X se mueve entre 0 y 2, nunca va a ser 0. Entonces ese límite finalmente tiende a 0. Nos costó un poco, ¿ya? Pero ya con el límite del resto tendiendo a 0, tenemos esta acción. Ya que 1 sobre X es el desarrollo en serie de menos 1 elevado a n por X menos 1 elevado a n. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? Muy bien. Está muy difícil, está muy complicado. Ups, creo que se movió un poco. ¿Todo bien? Todo bien. Así que esta serie igual va para el resumen, ¿ya? Siempre y cuando el X esté entre 0 y 2, ¿ya? Ambos límites estrictos. No puede ser igual a 0 y no puede ser igual a 2. Ya. Muy bien. Continuamos. ¿Porra? ¿No todavía? Continúo. Yo creo que sí. Ya, continuamos. Muchas gracias. Ya. Continuamos con otra de las funciones elementales. Y esta sí la vamos a hacer centrada en 0, que es el logaritmo natural de 1 más x, ¿ya? Centrado en 0. Ya, esta la podemos hacer de dos maneras. En la guía les dejé como un ejercicio para calcularlo integrando la función en serie de
1 sobre 1 más x, ¿ya? ¿Cierto? La integral de 1 sobre 1 más x te da el logaritmo natural, ¿ya? Pero ahora la vamos a hacer con el cálculo de las demás. Entonces nos va a quedar f de 0, o sea, logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 1 es 0. La primera derivada de x sería 1 sobre 1 más x. Evaluando en 0 tendríamos 1. La segunda derivada de x sería, espero no cometer ningún error aquí, 1 más x al cuadrado, si no me equivoco. Por lo tanto, la segunda derivada aquí sería, evaluado en 0, 1 menos 1. La tercera derivada sería menos, no, quería 2 positivo sobre 1 más x al cubo. Por lo tanto, la tercera derivada sería 2. La cuarta derivada sería menos 2 por 3. Y ahí se nos va formando el patrón. 1 más x elevado a 4. Entonces aquí nos quedaría un f, la cuarta derivada sería menos 3 factorial. Y ahí nos vamos dando cuenta del patrón. La enésima derivada entonces va a ser menos 1 elevado a n más 1, ¿cierto? Porque parte positivo, por n menos 1 factorial dividido en 1 más x elevado a n. ¿Ya? Por lo tanto, evaluada en 0, nos va a quedar menos 1 elevado a n más 1 por n menos 1 factorial. ¿Ya? Ahí está nuestra enésima derivada. ¿Ya? Es bueno dejar explícito aquí el desarrollo de la enésima derivada. ¿Ya? Porque para poder calcular el resto después, necesitamos calcular la n más 1 derivada, o la derivada de orden n más 1. Entonces es bueno tener esa expresión aquí. Ya. ¿Cómo sería entonces el desarrollo en serie de potencia? Tenemos que el logaritmo natural de 1 más x sería, vamos a ponerlo igual, el primer término sería 0, así que no lo vamos a anotar, sería el primero x, el segundo sería menos x cuadrado medios, ¿cierto? Por el factorial. El tercero sería más 2x al cubo dividido en 3 factorial. Y aquí se nos eliminaría el 2 del 3 factorial, así que nos quedaría solamente el x cubo tercios. El siguiente sería menos 3 factorial x a la cuarta dividido en 4 factorial. Y nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, que nos va a quedar solamente el último término del factorial. Entonces, esa sería la forma. Entonces, el enésimo término sería menos 1 elevado a n más 1 por x a la n dividido en n. ¿Sí? Dividido en n. Mentira. Elevado a n solamente. Sí, ¿cierto? Si el n es 4, no, si el n vale 4, ¿cierto? Nos queda al revés, ahí sí, n más 1. Ya, entonces, si lo escribimos como serie, con el símbolo de sumatoria, sería desde un n igual 0 hasta infinito, en realidad desde el n igual 1, de menos 1 elevado a n más 1 por x elevado a n dividido en n. ¿Ya? Entonces, al igual que los ejercicios anteriores, vamos a ver cuál es el intervalo de convergencia de esta serie. ¿Ya? Y a partir de ese intervalo, calcular el límite del resto cuando tiende a infinito, cuando el n tiende a infinito. ¿Ya?
Entonces vamos a hacer primero eso. Ya, utilizamos el criterio de la razón. Criterio de la razón. Calculando el límite de n tendiendo a infinito de el a sub n más 1, que sería x elevado a n más 1 dividido en n más 1 por n dividido en x a la n. ¿Cierto? Nos olvidamos del menos 1. Aquí entonces obtenemos el límite por absoluto de x por el límite de n tendiendo a infinito de n sobre n más 1. Y este límite tiende a 1, por lo tanto este límite es el valor absoluto de x. ¿Ya? Y por el criterio de la razón, este límite tiene que ser menor a 1. Por lo tanto, aquí el intervalo de convergencia, por lo menos en una primera instancia, intervalo de convergencia sería desde el x igual menos 1 hasta el 1. ¿Cierto? Ese es el intervalo de convergencia. Ya, y veamos qué pasa cuando el x vale 1. Si el x vale 1, nos quedaría la serie armónica alternada, ¿cierto? Podemos ver aquí 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto y sabemos que esa es convergente, la serie armónica alternada. ¿Ya? Y si el x vale menos 1, nos va a quedar la serie armónica, ¿cierto? Con puros términos negativos. Entonces no converge para el x igual menos 1. ¿Ya? Y tiene sentido, ¿cierto?, que no converja para el x igual menos 1, porque si el x vale menos 1 nos queda el logaritmo natural de 0. Y sabemos que eso tiende a menos infinito. Tal cual como la serie armónica, que aquí va a ser la serie armónica de términos negativos, va a tender a menos infinito también. ¿Ya? Entonces ese es el intervalo de convergencia. Entonces, ¿qué nos basta ver a nosotros? Ver que efectivamente esta serie que converge en este intervalo va al logaritmo natural de 1 más x. ¿Y cómo hacemos eso? Trabajando con la n más 1 derivada del logaritmo natural. Ya. ¿Cómo nos va a quedar eso? Va a ser el límite cuando n tiende a infinito del resto. Y el resto sería valor absoluto, así que no nos preocupamos aquí del signo, nos quedaría el n más 1, sería n factorial dividido en 1 más c elevado a n más 1 por el x elevado a n más 1 dividido en el n más 1 factorial. ¿Ya? Y vemos qué pasa cuando ese límite tiende a infinito. ¿Ya? Nos damos cuenta aquí que el n más 1, ¿cierto?, se nos va a cancelar con o el n factorial se nos cancela con el e factorial de arriba, y no importa lo que hagamos, el límite cuando el n tiende a infinito nos va a quedar tendiendo a 0. ¿Ya? Podemos hacer el mismo juego de dejar el x con el 1 más c dentro de la misma potencia y nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que c lo escogemos dentro del rango, el rango aquí. Ahora sí, el 1 más c es evidentemente más grande que el x, así que ese límite también va a tender a 0. Entonces, de esa manera, el límite del resto tiende a 0. Y por lo tanto, el desarrollo en serie de Taylor de la función logaritmo natural de 1 más x es el desarrollo que acabamos de calcular. ¿Ya? Es efectivamente este desarrollo. Siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor a 1. ¿Ya? O l igual a 1. Ahí va. Ya, hemos calculado varias. Logaritmo natural, la exponencial, el seno al coseno, 1 sobre x, en un punto distinto al x igual 0. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, entonces ahora lo que vamos a poder hacer es poder calcular las series de potencias de multiplicaciones de funciones, de división de funciones,
siempre y cuando la división la podamos realizar, ¿ya? Siempre y cuando esa división la podamos realizar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? A que nosotros vamos a poder calcular la serie de potencia de la tangente sin necesariamente calcular todas las derivadas de la tangente, pero sí haciendo la división de los polinomios o de la serie de Taylor del seno y el coseno. ¿Ya? Aunque no sé qué tanto trabajo nos ahorramos haciendo eso. ¿Ya? Entonces, como sabemos que la tangente es... Yo voy a poder manipular ese desarrollo en potencias. Ya voy a poder dividir x menos x cubo dividido entre factorial más x a la quinta dividido en 5 factorial, etcétera, menos, etcétera. Y el coseno, que era 1, menos x cuadrado dividido en 2 factorial más x a la cuarta dividido en 4 factorial, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esta división hasta un cierto grado solamente, ¿ya? No va a surgir ningún patrón que nos podamos dar cuenta inmediatamente, ¿ya? Pero solamente como para recordar cómo podríamos hacer una división de este estilo, ¿ya? Entonces, a ver, veamos si es que nos sale. Sería x menos x cubo dividido entre factorial más x a la quinta dividido en 5 factorial, solamente si necesario, vamos a escribir uno más, ya, etc. Y todo esto está dividido por 1 menos x cuadrado dividido en 2 factorial más x a la cuarta dividido en 4 factorial, menos x a la sexta dividido en 6 factorial, etc. Ya. Esta no es la única forma de hacer esta división, ¿ya? Aunque la forma cambia un poco, acá en Chile la división se enseña así, ¿ya? Pero si tú buscas la división en cualquier otra parte o en cualquier otro país, es como de una forma rara. Es como que se pone aquí el divisor y se pone como una línea así, aquí está el dividendo, aquí está el cociente. Y aquí está el desarrollo. No sé si lo han visto así o la otra forma que aparece, no sé si era así, parece, que aquí está el dividendo, aquí está el divisor y el cociente igual lo dejaban acá arriba y aquí va el desarrollo. Ya, pero de todas formas, para nosotros es raro esa forma de dividir porque siempre la hemos visto así, ¿ya? Ya, pero de cualquier forma. Tú partes con el primer término y ves que ese término lo podemos multiplicar aquí, pues entonces tendría que ser aquí por x. Ese sería nuestro primero. Entonces nos quedaría aquí un x menos un x cubo dividido en 2 factorial. Escribamos los desarrollos mejor. 3 factorial es 6, 5 factorial, a ver si calculamos con la calculadora para no equivocarnos. 5 factorial 120, 7 factorial 5040. Entonces estamos multiplicando aquí toda esta serie por x. Sería dividido en 2 más el x a la quinta dividido en 4 factorial, 4 factorial 24, menos x a la séptima dividido en 6 factorial por 6 sería 720. Y ahí esto con... Pero fíjate que acá, por lo menos los grados pequeños, los grados 0, 1, 2, 3, 4, yo los voy a poder calcular con estos primeros términos. Entonces, este x, podemos decir que efectivamente este x es el primer término de la serie del tangente de x. ¿Ya? Entonces, ahora restamos. X menos x se nos cancela, el objetivo, nos va a quedar menos x cubo menos más x cubo medios
Se nos quedaría un medio menos un sexto. Bueno, un medio menos un sexto sería aquí por 3. Nos quedaría 2 sextos, un tercio. Ya, nos quedaría aquí un tercio, x cubo tercios. ¿Ya? Pero lamentablemente ese patrón no continúa de aquí en adelante, porque el otro sería un 120 avos menos 1 en 24. Este era 5 factorial, este es 4 factorial, entonces me falta multiplicar este por 5. ¿Cierto? Por llegar, entonces nos quedaría menos 4. Sí, ¿cierto? Nos quedaría menos 4 dividido en 5 factorial. Nos quedaría menos 4 dividido en 5 por 3 por 2. 5, simplificamos, nos va a quedar 2. 2 quinceavos. Ya, menos 2 quinceavos x a la quinta. ¿Ya? Y bueno, continuamos. Ya no sé si el siguiente va a quedar positivo o negativo. Ya, pero sí sé que el segundo término debería ser... este nos quedaba positivo. Entonces también este va a ser positivo x cubo tercios. Entonces multiplicamos toda la serie por x cubo tercios. Sería x cubo tercios el primero, ¿cierto? 1 menos x cubo tercios. Nos quedaría x a la quinta dividido en 6, y así esto continúa. Entonces cuando restemos, se nos va a ir el x cubo tercio y solamente nos va a quedar el x a la quinta. Alguna expresión con el x a la quinta. ¿Ya? Entonces, con eso ya estoy seguro que por lo menos los dos primeros términos de tangente de x centrado en 0 es x más x cubo tercios. ¿Ya? Y efectivamente esto continúa más allá. ¿Ya? Pero esa es, eso, por lo menos los dos términos. Y de hecho, la tangente, el desarrollo en serie, ya no podemos decir que es para todos los x los reales, por cierto, porque ahora sabemos que por el tema de la división, ese intervalo va a cambiar un poquito. Entonces vamos a escribir el desarrollo en serie, no se lo voy a pedir tampoco, ¿ya? Pero si era de alguna forma podemos calcular el desarrollo en serie de la tangente. Ya. Excelente. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Entonces, como nosotros pudimos hacer esta división, también vamos a poder calcular series de potencia o la serie de Taylor para una función que multiplique dos funciones elementales de las que hemos trabajado. O también podemos calcular el desarrollo en serie de potencia de funciones compuestas, ¿cierto? Como hemos trabajado la del e a la menos x cuadrado, podríamos también nosotros trabajar la de tangente de x cuadrado o tangente de raíz de x, ¿ya? Vamos a poder hacer eso también, ¿ya? Entonces, chiquillos, nos va quedando súper poquito de las unidades de esta última unidad, ¿ya? Pero todo va a ir orientado a esto, ¿ya? Desarrollo en serie de potencia de algunas funciones y ver qué pasa en algunos ejercicios, ¿ya? Profesor, una consulta. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? lo que estoy entendiendo, entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular la tangente de x más 1, ¿podríamos reemplazar entonces donde está esa x, ponerle x más 1? Claro. Y Sí. daría una serie de Taylor así como... Claro. ¿Qué es lo que va a cambiar ahí? Lo que va a cambiar ahí es que tú cambias el centro también, ¿cierto? Este desarrollo ya no estaría centrado en x igual 0, sino que
estaría centrado en este caso en un -1, ¿cierto? ya. Y hace lo mismo, sería, claro, x más 1 más un x más 1 al cubo tercios. Sí, exactamente. Correcto. ¿Sí? Solamente que intercambias el centro de donde tú lo estás mirando. Sí, muy, muy buena acotación. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que estamos trabajando? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vamos impecable? Estaba viendo que esto realmente da, profesor, ¿Sí? eh, estaba viendo que esto da una explicación de algunas expresiones de límites trascendentales. Por ejemplo, el límite del seno de x partido por x Claro. es 1 Sí. y sale de aquí. Sí. O sea, sale de aquí, sale del orbital, tiene varias formas de explicarse, pero claro, es elegante ver claro, que este límite de seno de x sobre x lo podemos desarrollar mediante la serie de potencias, ¿cierto? El desarrollo del seno de x sería x menos x cubo tercio, o sea, 3 factorial, más x a la quinta, 5 factorial, ¿cierto? Esto continúa, y aquí esto yo lo puedo dividir en x. Y claro, aquí la división por x es harto más fácil de lo que trabajamos. Entonces nos va a quedar aquí un 1 menos un x cuadrado dividido en 3 factorial, más un x a la cuarta dividido en 5 factorial, etc. Y ahí ya no tengo problema de reemplazar el x en 0. ¿Cierto? Todos los términos de aquí para adelante van a ser 0 y por lo tanto el límite vale 1. Sí, muy bien. Vamos a calcular algunos límites también, ¿ya? Que se podrían hacer con L'Hopital, se podrían hacer de distintas maneras, pero con el desarrollo en serie se simplifica un poco, entre comillas, el cálculo. Sí, eso es ya parte del final. Ya calcular límites usando las series. Sí, buena acotación, Elías. Ya, muy, muy bien, chiquillos. ¿Alguna otra consulta, acotación, sugerencia, reclamo, debate? ¿Nota? ¿No? ¿Todo bien entonces? Ya. Me parece bien. Muy bien, chiquillos. Mañana entonces tenemos nuestra sesión de ejercicios. Vamos a seguir haciendo ejercicios de este estilo. Ya no nos vamos a meter en el tema de límites todavía porque eso hay que fundamentarlo un poco. Pero sí en el hecho de multiplicar funciones, ver qué pasa con los intervalos de convergencia. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra consulta? Si no estamos listos por hoy. Chiquillos, lo que hicimos hoy día es una suerte de pequeño formulario, ¿cierto? Para que ustedes, cuando les toque trabajar con esto, no tengan que empezar de cero a calcular alguna serie de Taylor que ya la calculamos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que lo puedan anotar, lo tengan anotadito ahí. ¿Ya? Ya.
Entonces, el día jueves vamos a comenzar con los límites usando series. Ya vamos a calcular hartos límites que en algún momento podrían haber sido difíciles. Ahora los vamos a poder calcular de manera más sencilla. Ya. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? Parece que ya nada más. Nos encontramos mañana entonces con la sesión de ejercicios. Que les vaya bien, chiquillos. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, chao. Bye, bye. Profesor, Chao, profe. Chao, chao. ¿Sí? Dígame. no, profe. ¿Podría hablar Chao, con profe. usted después de la clase? Sí. Sí, sí.